Hola amigos, bienvenidos a este canal La Gran Escuela, del cual agradezco la invitación muy amena que me ha hecho para presentarles un tema de física que vamos a titular Dinámica de una partícula y leyes de Newton. Espero que sea de mucho interés para ustedes estudiantes. Bueno, para hablar de lo que es la dinámica de una partícula, vamos a partir de una introducción con la cual les tengo unos interrogantes referentes a las causas de un movimiento. Estos interrogantes quizás nos los hemos hecho, quizás no, y uno de ellos es, ¿cómo puede un remolcador empujar un transatlántico que es mucho más pesado que él? ¿Por qué es más difícil controlar un automóvil en hielo mojado que en concreto seco? O lo que es lo mismo, controlar una moto en un terreno mojado que en concreto seco. Las respuestas a estos interrogantes y otros muy similares nos llevan a un tema que es la dinámica. Es decir, la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo causan. De alguna manera, todos hemos estado en contacto con alguna fuerza. Por ejemplo, cuando un amigo nos abraza, cuando empujamos una silla o cuando alamos de una cuerda. La fuerza está presente en ese tipo de actividades que estamos realizando. En este tema vamos a usar el concepto de fuerza y masa para analizar los principios de la dinámica, los cuales están establecidos en las 3 leyes enunciadas por Newton. Empecemos dando el concepto de lo que es fuerza. En física se ha definido la fuerza como el resultado de la interacción entre dos o más objetos capaz de hacer variar su estado de reposo o su estado de movimiento. Pero ese resultado de esa interacción que varía esos dos objetos también puede producir una deformación en estos. La fuerza la catalogamos como una cantidad vectorial. Y si es una cantidad vectorial, va a tener una magnitud y una dirección. Igualmente, algunas propiedades, entre ellas, cuando empujamos un automóvil que está atascado en la nieve, ejercemos una fuerza sobre el auto. Cuando tomamos un cable de acero, ejercemos una fuerza sobre esa viga que levantan en una construcción, entre otras aplicaciones. En este esquema que les presento aquí, tenemos un esquema de fuerza, cuando empujamos un objeto o cuando tiramos de ese objeto. Otro tipo de fuerza y la utilidad que tiene esta es definir los tipos de fuerza y las unidades que vamos a manejar en ellos. Entonces, la unidad en el sistema internacional de la fuerza es el Newton. Y el Newton va a estar definido como 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. En el sistema sexagesimal definimos la DINA, centímetro gramo segundo. 1 gramo por 1 centímetro sobre segundo cuadrado. La equivalencia de estas unidades nos da que 1 newton es igual a 10 a la 5 DINA. Es la equivalencia de estas unidades. Bueno, cuando una fuerza
implica un contacto directo entre dos cuerpos, como veníamos hablando cuando empujamos o tiramos de un objeto, se ejerce ese empujón o ese tirón con la mano. Y eso lo llamamos la fuerza de contacto. Esa fuerza de contacto es la definición de una fuerza normal, que es la ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que éste se encuentre en contacto. Hablamos de que tiene un adjetivo normal, que significa que la fuerza siempre va a actuar perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de esa superficie. Entonces, en este esquema tenemos una fuerza normal cuando un objeto descansa o se empuja sobre esta superficie. Esta va a ejercer un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Ahora bien, también encontramos otro tipo de fuerza que es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es la ejercida sobre un objeto por una superficie que va a actuar paralela a la superficie en la dirección opuesta al desplazamiento. En el esquema de la fuerza de fricción, además de la fuerza normal que está aplicada aquí sobre la superficie, puede ejercer una fuerza de fricción sobre el objeto. Es esta fuerza de fricción que tenemos acá. Y esta fuerza de fricción va a ser paralela a la superficie donde se encuentra el objeto. También tenemos o encontramos en los tipos de fuerza lo que es la fuerza de tensión. Esta fuerza es la que se define como un tirón que se ejerce por una cuerda o por un cordel que está estirado sobre un objeto al cual se ata. En el esquema tenemos que la fuerza de tensión es el tirón que se ejerce sobre el objeto que tiene atado una cuerda. Aquí vemos esquemáticamente ese tirón que se ejerce sobre ese objeto. Ahora bien, un tipo de fuerza muy aplicativo y que está presente es la fuerza de largo alcance. Estas son las que actúan aunque los cuerpos estén separados. Y un ejemplo de esta es la fuerza entre dos imanes. La gravedad, porque sabemos, recordemos, y aquí se lo escribo, que la Tierra atrae hacia sí cualquier objeto que se deje caer, incluso cuando no hay contacto directo entre el objeto y la Tierra. Y cuando nosotros no encontramos contacto directo entre el objeto y la Tierra, allí va a estar esa fuerza de largo alcance. Y también encontramos lo que es el peso, que lo definimos como una fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. En el esquema tenemos que el peso es el tirón de la gravedad sobre un objeto. Es una fuerza de largo alcance. Es la fuerza que actúa en la distancia, que no la vemos, pero está presente y está actuando. Entonces, lo que llamamos fuerza de largo alcance asociada al peso. Dentro de las magnitudes de fuerzas más comunes, les comparto aquí una tabla de datos
donde tenemos que el valor de la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra está en el orden de 3.5 por 10 a la 22 newton. Tenemos que el peso de una ballena azul grande está en el orden de 1.9 por 10 a la 6 newton. Tenemos también el peso de un jugador de fútbol americano de 250 libras, que está en el orden de 1.1 por 10 a la 3 newton. Entonces, esta tablita que les muestro aquí de magnitudes de fuerzas comunes nos sirve para hacer cálculos de ejercicios en el cual estamos aplicando, vamos a necesitar estos datos. Por ejemplo, aquí también está otro dato curioso y es el peso de los huevos de un insecto más pequeño. Están en el orden de 2 por 10 a la menos 6 newton. Bueno, para la obtención de todo esto que venimos hablando, para la obtención de las componentes de la fuerza como una suma vectorial, la suma resultante asociada a las fuerzas en cada componente, tenemos este esquema. Y en este esquema encontramos que la resultante va a ser la suma de cada fuerza asociada a cada componente de desplazamiento. Es decir, aquí vamos a tener que la componente Y de esa resultante va a ser igual a la suma de las componentes de F1 en Y F2 en Y. Es lo que vamos a llamar la resultante R sub Y. Lo mismo va a pasar para las componentes Rx. Va a tener R1 en X, R2 en X. Con todo esto, esta obtención de las componentes de la suma vectorial de las fuerzas resultantes, vamos a hacer un ejemplo. Y un ejemplo para aplicar todos estos conceptos teóricos que acabamos de ver, eso sí, partiendo del conocimiento previo que tienen que tener en la parte de vectores, componentes vectoriales, y también el cálculo en la parte de trigonométrica, que también vamos a aplicar acá. Con esos conocimientos previos, nosotros podemos abordar estos ejemplos. Empecemos con este ejemplo. El ejemplo dice que sobre un objeto de masa M van a actuar las fuerzas de magnitud F1, 2 newton y F2, 3 newton, que están ilustradas en la siguiente figura. ¿Cuál es la pregunta del ejemplo? Determinar la fuerza resultante que está asociada aquí con estas magnitudes que nos están dando. Entonces, ¿cómo atacar este problema? ¿Cómo resolverlo? ¿Por dónde empezaríamos? Y lo primero que debemos hacer es, las fuerzas son vectores. Es saber que si las fuerzas son vectores, entonces, ¿qué tenemos que encontrar? La fuerza resultante asociada a cada componente en este plano, componentes en X, componentes en Y, asociadas a esta magnitud de F1, esta magnitud de F2. Y en el esquema tengo en cuenta que está formando un ángulo de 30 grados que me lo dan en la imagen. Entonces, algo a tener en cuenta es que esta componente F1 en X va a tener componente en X también, F2 va a tener componente en X y en Y. También tenemos que asociar los vectores unitarios que me están dando direcciones. El vector unitario de dirección asociado a las fuerzas aplicadas acá. Entonces, en la dirección X vamos a tener el vector unitario Y y en la dirección Y encontramos el vector unitario J. Aplicamos entonces lo que les decía, debemos de tener el conocimiento previo
de cálculo para aplicar en este esquema. Yo siempre le decía a los estudiantes, aplicamos el Pitágoras. Entonces tenemos que F1 en la dirección Y más F2 coseno de 30 grados, aplicando Pitágoras, en dirección Y más F2 seno de 30 grados en dirección J. Vamos a encontrar la fuerza resultante de esos vectores. Entonces, realizado ese primer paso, procedemos a factorizar las componentes horizontales y verticales que tenemos. Entonces, obtenemos que las horizontales F1, F2, coseno de 30 grados, y solamente tenemos en la vertical F2, seno de 30 grados en Y. Vamos a igualar esas componentes rectangulares y vamos a reemplazar los valores numéricos de magnitud que me ha dado el ejercicio. Entonces, la fuerza resultante, reemplazamos F1, 2 newton, F2, 3 newton por el coseno de 30 grados, me da el valor de esa fuerza resultante en X de 4.59 newton y la fuerza resultante en Y de 1.50 newton. Como tenemos que son vectores y nos cumple que la fuerza es una cantidad vectorial que va a tener magnitud y dirección, entonces calculemos la magnitud y la dirección de esta fuerza resultante respectivamente. Entonces tenemos que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Realizando su operación, obtenemos que esa fuerza resultante es 4.82 newton. Y el ángulo, le aplicamos entonces el arco tangente, que es la resultante de Y sobre la resultante de X, la arcotangente de Y, de la resultante en Y, sobre la resultante en X. Y nos da la dirección de 18.09 grados. Que ustedes pueden verificar estos cálculos haciendo el paso a paso. Encontramos entonces que esa fuerza resultante como vector, porque nos interesa también el valor como vector, conservando la dirección 459 en dirección Y, aquí es donde nos queda la aplicabilidad de los vectores unitarios para obtener esa fuerza resultante. En términos de vectores unitarios, 459I más 150 en dirección J. Obviamente conservando la unidad que es Newton. Entonces, hemos encontrado la magnitud, la dirección y la fuerza resultante en términos de vector. Entonces, ustedes pueden practicar y hacer los pasos intermedios de este ejercicio para que vayan adquiriendo destreza en la solución de este tipo de problemas. Hablemos ahora de lo que es la superposición de fuerzas. Y tenemos que la superposición de fuerzas, en general, es el efecto de cualquier cantidad de fuerzas que son aplicadas a un punto de un cuerpo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Esto está escrito aquí, que les acabo de leer. Lo tenemos en el siguiente esquema y lo interpretamos. Esta resultante de la fuerza 1 y la fuerza F2 es lo que llamamos la superposición de fuerzas, y en este esquema defino que dos fuerzas, 1 y 2, F1, F2, que actúan sobre un punto A, va a tener el mismo efecto, estas dos fuerzas van a tener el mismo efecto que una sola fuerza, que llamo aquí R, que llamamos la resultante, que va a ser igual a la suma vectorial, que también se llama resultante F1 más F2, y aquí la llamamos resultado. La fuerza que actúa
con un ángulo, porque va a tener un ángulo que vamos a llamar teta, con respecto al eje X, va a ser sustituida por sus vectores componentes rectangulares que van a tener componente en X, por eso lo llamamos F sub X, F sub Y. Entonces, en estos esquemas que les muestro a continuación, encontramos los vectores y sus componentes asociadas Fx, Fy, como ya les decía anteriormente, cuando hablamos vectorialmente de componentes vectoriales, aquí tenemos, ¿sí?, una figura donde aplicamos, yo les decía al rato, el pitagorazo. Entonces, este pitagorazo me dice que la fuerza en X es igual a F coseno de teta y la fuerza en Y es F seno de teta, aplicándole Pitágoras. Los vectores componentes en la fuerza, los vectores componentes, la fuerza asociada a la componente X y asociada a la componente Y, tienen juntos el mismo efecto que la fuerza original. Es decir, la suma de ellas va a tener el mismo efecto que la fuerza original, que es esa resultante. Y aquí en este esquema tenemos que las componentes de esa fuerza original va a ser paralela y perpendicular a la superficie del plano inclinado. Y eso lo marcamos con esta línea ondulada sobre el vector para reemplazarlo con sus componentes. Y va a ser paralela y perpendicular a la superficie de este plano inclinado. Para aterrizar todo este concepto que les he dado, de pronto en los esquemas, tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice que 3 luchadores profesionales pelean por un mismo cinturón. El campeonato visto desde arriba, aplican al cinturón 3 fuerzas horizontales. De la figura que les muestro a continuación, las magnitudes de esas 3 fuerzas son F1 aplicada es de 250 newton, F2 de 50 newton y F3 de 120 newton. Nos piden que se obtengan las componentes en X y Y de la fuerza neta sobre el cinturón, así como la magnitud y la dirección de esa fuerza neta. Entonces, en el esquema, este primer esquema, tenemos las 3 fuerzas que actúan sobre el cinturón. En este esquema tenemos que la fuerza 1, que es paralela y perpendicular a esta, al plano, va a tener un ángulo asociado a esa fuerza 1 de 250 newton, va a tener un ángulo asociado, y ese ángulo va a barrer 180 y a ese 180 le vamos a restar estos 53 grados y nos va a quedar un ángulo de valor de 127 grados asociado a F1, el ángulo teta 1. Cuando tenemos la fuerza 2, nos vemos que la componente Y de esa fuerza es 0. Por lo tanto, el ángulo aquí va a ser 0. La componente F3, donde tenemos la componente X de F3, va a ser 0, va a estar hacia abajo. El ángulo asociado aquí vamos a tener 90, 90 y 90, va a ser 180. La componente X y Y de F1 es esta F1 en X. La componente F2 asociada a la componente Y va a ser 0 con ángulo 0. Y la componente X de F3 va a ser 0. Pero el ángulo es de 270. ¿Dónde definimos esto? En la parte de la solución. Encontramos que la resultante, la suma de la resultante en X y la suma de la resultante en Y, para calcularla, tenemos que encontrar los ángulos de las fuerzas aplicadas, lo que les explicaba. 180 menos 53 me da 127 el ángulo de esa fuerza F2
asociada a la componente X es 0, el ángulo allí nos da 0, y asociada a Y también nos da 0, pero el ángulo allí es 270. Entonces procedemos a encontrar las componentes asociadas a estos ángulos. Entonces tenemos que F1 en X, la magnitud que me da el ejercicio, lo que hacemos es reemplazar los datos, reemplazar los ángulos asociados. Allí vamos a obtener los resultados de las componentes asociadas a cada magnitud, a F1 en X, F1 en Y, F2 en X, F2 en Y, F3X, F3Y. Vamos a reemplazar y vamos a obtener estos valores que ustedes pueden corroborar en sus casas, estudiantes, con su calculadora. Entonces, encontrar estas componentes asociadas a la fuerza, tenemos que la fuerza neta va a ser la resultante de esa sumatoria de fuerza que tiene componentes definidas así. Esa resultante vamos a sumar la suma de las X, de la fuerza 1 asociada en X, F2 en X, F3 en Y. Vamos a reemplazar los valores que ya hemos obtenido, así como lo vamos a hacer en la resultante para Y, y vamos a obtener estos valores. Estos valores van a ser las resultantes que me van a permitir calcular la magnitud y la dirección. En este caso, vamos a tener que esa fuerza neta de la componente X negativa y la componente Y positiva apunta a la izquierda, porque recuerden que el ejercicio dice que lo están viendo desde arriba, en la parte superior de la figura, es decir, va a estar en el segundo cuadrante. Corroboremos eso y aquí está, esa fuerza neta, que es esa resultante, la suma de la fuerza. Recuerden que aquí es paralela y perpendicular, por eso esa línea ondulada va a estar en el segundo cuadrante. Y el cálculo de la magnitud de esa fuerza neta, y reemplazamos la resultante en X en Y, definición de magnitud, R raíz cuadrada de cada una de ellas elevada al cuadrado. Eso nos da que la magnitud de esa fuerza neta es 128 newton. La relación para encontrar la dirección, recuerde que es la resultante en X sobre la resultante, perdón, la resultante Y sobre la resultante en X, le aplicamos la arcotangente a eso y encontramos que nos da esa arcotangente de menos 0,80, nos da estas posibles soluciones para el ángulo. Entonces vamos a tener un ángulo teta de menos 39 grados asociado a esta arcotangente. Entonces ese teta va a ser ese menos 39 grados más los 180, nos está dando un ángulo de 141, que tiene sentido, puesto que la fuerza neta se está ubicando en el segundo cuadrante. Como se indicó, la respuesta es correcta. Espero que este ejemplo les sirva de mucho para resolver sus interrogantes y resolver ejercicios. Ahora, hablemos de lo que son las leyes de Newton. Empecemos hablando de la primera ley de Newton. Siempre llamamos ley cero de Newton. Entonces, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser 0 y aceleración 0. Entonces, la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento es el resultado de una propiedad llamada inercia. Entonces, ya hablamos de la primera ley de Newton. Primera ley de Newton, ley cero es inercia. Entonces, ¿dónde aplicamos eso? Ejemplifiquemos esto, un ejemplo conceptual. Imagínense que se conduce un carro de carrera en una pista de prueba que es recta y ese carro de carrera lleva una rapidez constante de 150 kilómetros por hora. Lo rebasa un automóvil de marca Volkswagen, que lo llamo acá, que viaja a 75 kilómetros por hora.
ese automóvil rebasa al carro de carrera, entonces el interrogante es, ¿sobre qué auto es mayor la fuerza neta? ¿Sobre qué auto es mayor la fuerza neta? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? La palabra clave, neta. Ambos automóviles están en equilibrio. Ambos automóviles están en equilibrio. Y si están en equilibrio, es porque sus velocidades son constantes. Por lo tanto, la fuerza neta sobre cada uno de ellos es 0. Pero sé lo que están pensando. Sé que esta condición que les acabo de decir, llamarla conclusión, porque es una conclusión, disculpen, no condición. Esta conclusión que les acabo de decir de que la fuerza neta sobre cada uno de ellos es 0, va como en contra del sentido común, ¿verdad? Porque el sentido común nos dice que el automóvil más rápido debe estar siendo impulsado por una fuerza mayor, y eso es verdad. Porque la fuerza hacia adelante que actúa sobre el carro de carrera es mucho mayor, y esto va asociado de que es un carro de carrera, pues tiene un motor de alta potencia. Y el automóvil que llamamos Volkswagen tiene un motor de menor potencia. Entonces, también sobre los autos está actuando una fuerza hacia atrás, estudiantes. Y esa fuerza que actúa hacia atrás es debida a la fricción con el camino y la resistencia del aire. Ahora bien, la única razón por la que es necesario tener funcionando el motor de estos vehículos es sencillamente para contrarrestar dicha fuerza hacia atrás, de modo que la resultante sea 0 y el auto viaje a una velocidad constante. La fuerza que se ejerce hacia atrás sobre el carro de carrera es mayor por su mayor rapidez con la que va. Y por ello, ese motor de ese carro de carrera va a necesitar ser más potente que el motor del automóvil Volkswagen. Por eso, la fuerza neta sobre cada uno de ellos es 0. ¿Tiene sentido la respuesta a pesar que va en contra del sentido común que estamos interpretando? Muy bien. Hablemos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice, el enunciado de esa segunda ley, nos dice que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de aceleración va a ser la misma que la dirección de la fuerza neta. Entonces, tenemos que el vector de esa fuerza neta va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Entonces, lo que conocemos ya, sé que muchos conocen, la segunda ley de Newton igual a fuerza igual a masa por aceleración. Y de allí podemos despejar, que también la aceleración va a ser la fuerza en función de la masa. Ahora bien, este tipo de vehículo, que es una motocicleta, ¿verdad? De alto rendimiento. El diseño de esta motocicleta de alto rendimiento depende fundamentalmente de la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque para aumentar al máximo la aceleración que necesita hacia adelante, el diseñador de este vehículo, va a hacer a la motocicleta lo más ligera posible. Y hacerla más ligera posible quiere decir que va a reducir al mínimo la masa de esta.
y va a utilizar un motor más potente. Va a utilizar un motor más potente, es decir, va a aumentar al máximo la fuerza hacia adelante. En este tipo de diseños estamos aplicando fundamentalmente la segunda ley de Newton. De esta manera, tenemos que tener en cuenta al menos 4 aspectos de la segunda ley de Newton que merecen nuestra atención. La fuerza asociada, fuerza igual a masa por aceleración en X, fuerza masa por aceleración en Y, fuerza igual a masa por aceleración en Z, significa que vamos a tener unas fuerzas aplicadas con aceleraciones que las podemos trabajar en 2 dimensiones asociando X, Y, o las podemos trabajar en 3 dimensiones asociando X, Y y Z. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros enumeramos los siguientes aspectos que son de atención a tener en cuenta en la segunda ley de Newton. El primer aspecto es que este conjunto de ecuaciones de componentes que le acabo de mencionar equivale a la ecuación vectorial única, donde cada componente de la fuerza total va a ser igual a la masa multiplicada por la componente correspondiente de la aceleración. En este caso quiero decir que la masa multiplicada por la componente correspondiente es si está en el eje X, estamos en el eje Y o estamos en el eje Z. Muy bien. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es que el enunciado se refiere a fuerzas externas, es decir, fuerzas ejercidas sobre el cuerpo por otros cuerpos de su entorno. Eso hay que tenerlo muy en cuenta sobre las fuerzas ejercidas en el entorno. El tercer aspecto a tener en cuenta en esta segunda ley de Newton es que las ecuaciones 1 y 2, que la ecuación 1 es donde le menciono que fuerza es igual a masa por aceleración, y la segunda ecuación está definida acá en cada componente, solo van a ser válidas si la masa es constante. Si la masa no es constante, es variante, estas ecuaciones no van a tener validez. Y por último, el último aspecto a tener en cuenta es que la segunda ley de Newton solo es válida en marcos de referencia inerciales, al igual que la primera. Entonces, ejemplifiquemos la segunda ley de Newton. ¿Cómo ejemplificamos la segunda ley de Newton? Entonces, tenemos este ejemplito. Nos dice que una camarera empuja una botella de salsa de tomate que tiene una masa de 0.45 kilogramos. Empuja esa botella a la derecha sobre un mostrador horizontal. Listo. Al soltar la botella, tiene una rapidez de 2.8 metros por segundo, pero se frena por la fuerza de fricción horizontal constante ejercida por el mostrador. La botella se desliza 1 metro antes de detenerse. Pregunta, ¿qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúa sobre la botella? Vamos a ver qué solución vamos a dar a este interrogante. Entonces, lo primero que debemos hacer es elegir el sistema de coordenadas e identificar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Es lo primero para ejecutar el problema. Lo segundo es elegir el eje positivo en la dirección en la que se está deslizando la botella. Y vamos a tomar como origen el punto donde la botella sale de la mano de la camarera con esa velocidad inicial de 2.8 metros por segundo. En el esquema, les presento el paso a paso.
tenemos que la fuerza de fricción va a frenar la botella. La botella va rodando y la fuerza de fricción frena la botella. Así que la dirección va a ser opuesta a la dirección de la velocidad que lleva la botella. La fuerza de fricción va a ser opuesta a la dirección que lleva la botella. Entonces, nuestra incógnita va a ser encontrar la magnitud de esta fuerza de fricción, de esa F de fricción. Luego, entonces, en este dibujo, el esquema del problema, me disculpan que no soy tan buena dibujando. Entonces, aquí tenemos un diagrama para el movimiento de la botella y uno que muestra las fuerzas que se están aplicando sobre la botella. Entonces, en el movimiento de la botella tenemos que se está desplazando y arranca con una velocidad inicial de 2.8 metros por segundo, hace un recorrido antes de detenerse de 1 metro, donde tiene una velocidad final 0. Las fuerzas aplicadas a la botella va a ser el peso, va a ser la fuerza normal y va a ser la fuerza de fricción. Esas son las 3 fuerzas que se le están aplicando a la botella. Entonces, vamos a tener que el desplazamiento inicial, inicial sí va a ser 0, la velocidad inicial va a estar de 2.8 metros por segundo, el desplazamiento final va a ser de 1 metro y la velocidad final va a ser 0. Ahora bien, la ecuación para nosotros calcular la aceleración asociada en este movimiento de la botella es esta ecuación, y esta ecuación es asociada al movimiento uniformemente acelerado, donde tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, por la variación del desplazamiento. Despejemos la aceleración de allí. Entonces, ustedes hacen ese despeje, un despeje básico de ecuaciones. Yo siempre les llamo un despeje sencillo. Vamos a tener que la aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre 2 veces la variación del desplazamiento. Lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tenemos que la aceleración nos da menos 3.9. Y aquí nos saca un interrogante y es, ¿qué significa o qué indica ese signo negativo en la aceleración? ¿Qué nos puede indicar? Entonces, la respuesta es la siguiente. El signo negativo indica que la aceleración es a la izquierda. La velocidad tiene la dirección opuesta a la aceleración, como debe ser, estudiantes, puesto que la botella se está frenando. Así que esa aceleración es negativa. Ahora bien, la fuerza neta en la dirección X nos va a dar la fuerza de fricción negativa. Es decir, que esta fuerza de fricción, que es el producto de la masa por esta aceleración, me da menos 1.8. ¿Qué significa nuevamente que la fuerza de fricción sea negativa? ¿Qué nos implica esto? A ver, otra vez. El signo negativo indica que la fuerza sobre la botella está dirigida a la izquierda. Eso nos indica este signo negativo. Ahora bien, la magnitud de la fuerza de fricción es positiva. Me da 1.8 newton y es positiva. Y eso lo saben ustedes y yo se lo recuerdo.
Y les recuerdo que las magnitudes siempre son positivas. Las magnitudes no son negativas. Entonces, espero que este ejemplo les haya servido y les sea de mucha utilidad para desarrollar los ejercicios. Cuando hablamos de masa y peso, en la segunda ley de Newton, el peso de un cuerpo es la fuerza que nos es familiar, porque es la fuerza con la que la Tierra atrae el cuerpo y la masa caracteriza las propiedades inerciales de dicho cuerpo. Entonces tenemos que esa sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración va a tener la relación entre masa y peso. Y esa relación es dada que el peso es masa por gravedad. Es la misma si el cuerpo se encuentra en caída o en estacionamiento. Entonces, tenemos que, en este esquema, cuando el cuerpo cae con una masa m, el peso que está dirigido hacia abajo, la aceleración, que es la gravedad, y tenemos un cuerpo colgado de masa m. Y si está colgado, tenemos una fuerza de tensión aquí, con la cual se está sujetando el cuerpo. Pero ese cuerpo tiene un peso hacia abajo y tiene una aceleración que es 0. Y la sumatoria de esa fuerza también es 0 cuando está colgado. Ejemplifiquemos. Si un auto pesa, es un ejemplo sencillo, si un auto pesa 2.49 por 10 a la 4 newton, en la dirección X positiva, se detiene abruptamente. El auto va en movimiento, tiene ese peso, se está moviendo en dirección X positiva, se detiene abruptamente. La componente X de la fuerza neta que actúa sobre el auto es de menos 1.83 por 10 a la 4 newton. Pregunto, ¿qué aceleración tiene el auto? Entonces, para encontrar la aceleración que tiene el auto, lo primero que debemos encontrar es la masa del auto, ¿verdad? Porque aquí me están dando cuánto pesa y me están dando la fuerza neta que está aplicada. Debo calcular la masa. ¿Cómo calculamos la masa? Con la relación de peso. Peso es igual a masa por gravedad. Despejamos la masa, que es peso sobre gravedad. Tenemos el peso del vehículo. Sencillamente reemplazamos el peso, que es 2.49 por 10 a la 4 newton, entre la gravedad, que es 9.8 metros por segundo. Recordemos aquí las unidades que tiene el newton, que un newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Te van a cancelar los metros sobre segundo cuadrado y me va a quedar la unidad de kilogramos. El producto de esta operación nos da 2.540 kilogramos, que es la masa del auto. El primer paso. Calculada la masa del auto, procedemos entonces a encontrar la aceleración. Entonces, la aceleración es fuerza sobre masa. Y la fuerza neta aplicada es esta fuerza de fricción, que es menos 1.83 por 10 a la 4 newton, sobre la masa que hemos calculado, 2.540 kilogramos. Y el resultado nos da una aceleración negativa. Pregunto, ¿qué implica este signo negativo, estudiantes? ¿Qué implicará el signo negativo? ¿Qué podemos decir de él? Les explico. El signo negativo implica que el vector aceleración apunta en la dirección menos X. Esto es lógico, tiene sentido, muchachos, porque el auto se está moviendo en la dirección del eje X positivo. Entonces tiene sentido. Y está frenando. Así que tiene sentido aquí que la aceleración sea negativa. Este tipo de interpretaciones tienen que tenerla en cuenta porque en física
sí necesitamos definir qué implica y qué significa un signo negativo al momento de solucionar los ejercicios, para tener en cuenta, mis queridos estudiantes. Ya, por último, tenemos la tercera ley de Newton, que nos dice que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, que es una acción, porque recordemos que la tercera ley de Newton es acción-reacción, entonces el cuerpo B va a ejercer una fuerza sobre A, que va a ser una reacción. Estas dos fuerzas van a tener la misma magnitud, pero direcciones opuestas y actúan sobre diferentes cuerpos. Es decir, la fuerza en A sobre B es igual a menos la fuerza en B sobre A. Y tenemos en este esquema, cuando se patea, el cuerpo A patea el balón reacciona, tiene una reacción a esa acción que se le está haciendo. Entonces lo que llamamos menos la fuerza B sobre A, la fuerza con la que él responde a la acción que se le está dando. Entonces, un ejemplo conceptual de la tercera ley de Newton es el siguiente. Después de que su automóvil deportivo, que lo llamo así, se descompone, usted comienza a empujarlo hacia el taller que le queda más cercano. Cuando el auto comienza a moverse, pregunto, ¿cómo es la fuerza que usted ejerce sobre el auto en comparación con la que éste ejerce sobre usted? Y cuando ya va empujando el auto con rapidez constante, ¿cómo respondemos estos interrogantes? Entonces, sencillo, muchachos. En ambos casos, la fuerza que se ejerce sobre el automóvil es igual en magnitud y opuesta en dirección a la que el auto está ejerciendo sobre usted, que lo está empujando, sobre el cristiano que lo está empujando. Entonces, tenemos que, es cierto, que usted debe empujar con más fuerza para poner en movimiento el auto, que para mantenerlo en movimiento. Sin embargo, de cualquier manera, el auto lo empuja a usted con tanta fuerza como usted lo está empujando a él. Aunque usted no lo crea y le parezca raro, señor estudiante, la tercera ley de Newton da el mismo resultado si los cuerpos están en reposo, moviéndose con velocidad constante o acelerando. Quizás se pregunte, pero ¿cómo el automóvil sabe que debe empujarlo a usted? ¿Cómo va a saber el auto que me debe de devolver esa fuerza de empuje hacia mí con la misma magnitud de fuerza que se está ejerciendo sobre él? Pero les recuerdo, señor estudiante, que podría ser útil recordarles que la fuerza que usted y el auto se ejercen mutuamente, en realidad, son interacciones entre los átomos de la superficie de sus manos y los átomos de la superficie del auto. Tales interacciones son análogas o diminutos resortes entre átomos adyacentes y un resorte comprimido que ejerce fuerza de la misma magnitud en ambos extremos, aunque le parezca raro, señor estudiante. No obstante, la razón fundamental por la que sabemos que objetos con distinta masa ejercen fuerzas de la misma magnitud entre sí es porque los experimentos nos demuestran que así es. Por eso es que debemos ir al laboratorio y en física comprobamos toda esta teoría.
cuando vamos al laboratorio y demostramos que es así. Nunca debemos olvidar, estudiantes, que la física es algo más que una mera colección de reglas y ecuaciones. Más bien, siempre téngase presente que es una descripción sistemática del mundo natural basada en experimentación y observación. Nunca pierda de vista ese concepto cuando hablamos en física de ello. Ya para terminar, les tengo estas conclusiones referente a las leyes de Newton, y la primera es que las leyes de Newton no son productos de deducciones matemáticas, sino una síntesis que los físicos, en especial quien las dedujo, Newton, ha descubierto al realizar un sinnúmero de experimentos con cuerpos en movimiento. La segunda conclusión es que la mecánica newtoniana, o la mecánica vectorial como también la llamamos, ofrece un modelo sobre el comportamiento mecánico de la materia. Y también ese modelo lo podemos estudiar y lo podemos llevar al laboratorio, obteniendo resultados experimentales. También que son la base de la mecánica clásica, también llamada mecánica newtoniana. Al usarla, vamos a ser capaces de comprender los tipos de movimiento más conocidos. Entonces, los exhorto a que sigan viendo este canal, que nuevamente agradezco la invitación que me han hecho. Espero que comenten este video, como les ha parecido, los ejercicios, que los comenten, que den respuesta a esos interrogantes, que le den like y que se suscriban a este canal. Les agradezco su atención. Muchas gracias.